Bienvenidos a Historia Ficción. Voy a hablar de una hipótesis que surge recurrentemente y es gente que me plantea la posibilidad de que los neandertales se hubieran impuesto a los sapiens. Hoy en día somos el único tipo humano que existe en la Tierra, el Homo sapiens, y claro, se plantea que como en el pasado hubo mucha diversidad dentro de nuestra familia evolutiva, pues es la posibilidad de que aquellos que identificamos como más parecidos a nosotros, los neandertales, hubiesen sobrevivido quizá hasta hoy, o incluso que se hubieran impuesto y nos hubieran hecho desaparecer a los sapiens. Vale, pues esta es una ucronía que le tengo ganas, la verdad. Y aquellos que me veáis a través de YouTube o de Twitch, quería plantearos lo atractivo que me parece y un poco cuáles son las líneas maestras que voy a utilizar para afrontar esta posibilidad. Que los neandertales triunfen frente a los sapiens. A ver, en la realidad hay un elemento que quiero decir por adelantado, y es que los neandertales lo tenían más difícil que los sapiens para ganar esta guerra evolutiva. Hay una serie de motivos. Hay uno que me parece muy interesante, y es que se supone que los sapiens surgieron en algún momento dado entre 200.000 años y 300.000 años en el pasado. Probablemente serían unos presapiens hace 300.000 años. Según tengo entendido, tengo que mirarlo. Vendríamos de Rudolfensis, pero es irrelevante sé de qué tipo humano vengamos, porque a efectos de este análisis es irrelevante. La cuestión es que hace unos 300.000 años empezaron a darse los humanos con anatomía moderna, hace 200.000 años estarían bastante bien definidos. Vale, pues los neandertales como mínimo llevaban el mismo tiempo, quizá más, descendiendo desde Ergaster. No, Heidelbergensis, perdón. Desde Heidelbergensis en Europa. Vale, pues creo que los sapiens han demostrado que tienen una gran capacidad para la evolución cultural, porque los sapiens fueron relativamente rápido, dando por ejemplo lugar a diferentes culturas líticas. Claro, rápido, decenas de miles de años. Al principio, después es un proceso que va acelerándose claramente. Bueno, pues los sapiens creo que tienen ese componente de evolución cultural que en último término les permitió dar lugar a las nuevas formas de producción epipaleolíticas, sobre todo el neolítico y ya bueno, el mesolítico y después ya el neolítico, con la explosión demográfica que implica, y luego la capacidad de los sapiens también expresada en la capacidad para adaptarse a diferentes ecosistemas, porque los sapiens fueron más exitosos desde luego que Neandertal para difundirse por todo el mundo, para ir a vivir en desiertos, zonas árticas, tropicales, de alta montaña. Los neandertales no expresan esa capacidad para adaptarse a tantos ecosistemas y eso probablemente también expresa que Sapiens tenían mejor capacidad para adaptarse a los cambios climáticos abruptos. Vale, esto creo que es una de esas cosas que explica el triunfo de Sapiens y que si quiero plantearme cómo hizo Neandertal para imponerse a Sapiens, bueno, pues lo tengo que pensar muy bien porque quiero mantener esa verosimilitud de no inventarme, o bueno, quizás ese podría ser el punto de divergencia. La verdad es que no lo tengo pensado y podría ser ese el punto de divergencia, una mayor capacidad de Neandertal para dar lugar a evolución cultural. Claro que habría que pensar qué vinculación tiene esto, por ejemplo, con la capacidad para hablar, porque no soy un especialista en el tema, pero por lo que tengo entendido, la estructura ósea de la garganta, mmm, claro, es que no sé cómo narices, porque si no es ósea es que no quedan restos materiales, entonces no sé cómo podrían saber si la faringe o lo que fuera. Bueno, la gente esta que sabe es muy lista. Y he leído en algunos sitios que los neandertales no tendrían la capacidad para tener un lenguaje articulado tan complejo como el nuestro. Por supuesto, sí un lenguaje, pero no como el nuestro. Y al omitir matices y ciertas capacidades para transmitir información abstracta, eso podría dificultar desarrollos culturales. Bueno, algo tenemos que pensar para ver cómo podría hacer Neandertal e imponerse. Me parece una ucronía. La verdad es que ya tengo pensado el cómo hacerlo más o menos. Y os adelanto, porque los que estáis aquí, que para eso joder, tenéis tanta amor a historia ficción, pues mira, Neandertal sabemos que surge en Europa, Sapiens surge en África, Sapiens sale de África, salió hace más de 100.000 años y es posible que fueran unas primeras expediciones frustradas y que se extinguiesen esas comunidades de sapiens que salieron hace 100.000 años de África o más.
A su vez, los neandertales también salieron de Europa y se extendieron por las estepas de lo que hoy es Rusia, de Asia Central, se extendieron, donde se encontraron, por cierto, con los denisovanos, con los que se hibridaron, y los neandertales también fueron a Oriente Medio, donde se toparon con los sapiens, de estos de hace 100.000 años, y ahí estamos hablando de esos yacimientos, por ejemplo, que se encuentran en Israel. Ahí habría que imaginar, porque para eso están las ucronías, hasta qué punto se produjo transferencia de información, copia entre cada una de esas comunidades, los sapiens respecto a Neandertal y viceversa. Si quizás los neandertales aprendieron ahí la noción de trascendencia y, por ejemplo, el enterramiento. Bueno, lo que ocurre es que en ese primer enfrentamiento, choque, encuentro entre sapiens y neandertal, parece ser que quien se impuso fue neandertal y que son ellos los que se quedaron en Oriente Medio y los sapiens los que tuvieron que marcharse y luego oleadas posteriores de sapiens las que ya consiguieron hacerse hegemónicos y luego exclusivos en Oriente Medio. Bueno, pues si Neandertal pudo imponerse hace 100.000 años en Oriente Medio, eso expresa que sí existía una capacidad real, una posibilidad de que Neandertal se hubiera impuesto a largo plazo a sapiens. Así que nada, voy a rascar ahí y a lo mejor lo que voy a hacer es que esos Neandertal de hace 100.000 años que en Oriente Medio se imponen a Sapiens, bueno, pues avancen junto a los Sapiens en dirección a África. Y quizá pues por el Nilo o quizá por el sur de Arabia, Yemen, atravesando ese pequeño estrecho, entre los neandertales en África y colonicen el continente y probablemente den lugar a una hibridación como la que ocurrió entre los sapiens y los neandertales, cuando los sapiens iban colonizando el continente europeo y se iban hibridando, y por eso es que los Homo sapiens no africanos hoy, o sea, toda la población humana no africana tiene una componente de neandertal en su ADN. Bueno, pues podríamos hacer que los neandertales africanos tuvieran una componente de sapiens y sapiens desaparece. Y a partir de ahí tengo ya pensado también cómo hacer para que Neandertal bueno, actúe como la especie de homínido hegemónico en la Tierra. Una vez ha desaparecido Sapiens o ha quedado reducido a... Ya veremos. Pero este siguiente pasito ya sí que nos lo adelanto. Ese posible desarrollo, evolución cultural neandertal en dirección al sedentarismo pleno, de la caza y recolección pasar a la producción de alimentos, ya veríamos cómo puede ser o cómo no. Pues nada, que es una hipótesis que tengo ganas e interés, os lo adelanto y lo que lo veáis, pues me podéis decir cómo veis esa ucronía, si os parece interesante o no, de plantearse que los neandertales triunfan respecto de sapiens. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí.